ahí había una idea fuerte también, y tiene que ver con los temas de este encuentro, de desarrollo local. Sabrán ustedes mejor que yo que Gualeguaychú tiene una historia muy peculiar de desarrollo local por haber tenido mala conectividad de carreteras con Paraná y con Buenos Aires, por haber sido contracíclica en su política en los 90. En los 90 todas las ciudades se morían, Gualeguaychú tuvo en torno al carnaval y el turismo una cuestión de reemerger, y de pronto aparece la pastera poniendo en jaque todo ese modelo de desarrollo local. Entonces la productividad, que son muchas, que ha tenido este conflicto, y eso es interesante para los que activan los conflictos, no se trata solo de mirar, que por supuesto es muy importante, quién ganó y quién perdió en el caso, sino que queda en el mediano y largo plazo como discusión. Gualeguaychú nos dejó una discusión muy importante que tiene que ver con las cuencas compartidas, ¿no? Porque ahí hay un tratado, que es el Tratado del Río Uruguay, que es un tratado bastante anticuado para pensar recursos hídricos, porque es un tratado que piensa en la navegabilidad. Pero hoy sabemos, como ustedes decían en las charlas previas, que cuando se habla de una cuenca, estamos hablando de un territorio hídrico mucho más amplio, es flora, es fauna, es recursos, es vida en común. Entonces, pensar la cuenca del río Uruguay es un legado que nos dejó Gualeguaychú. Y el otro legado muy importante de Gualeguaychú es que abrió las condiciones políticas para que se tratara el caso del Riachuelo. No habría conflicto visible del Riachuelo, el caso de la Corte Suprema de Justicia, sin ese antecedente tan importante de Gualeguaychú. Porque hay un montón de encadenamientos de cuestiones políticas que se dieron a nivel provincial, por supuesto, el hecho de que Busti se sumara al conflicto por lo que traccionó ese conflicto, no tanto por un interés en la cuestión ambiental, el hecho de que fuera un momento más plebiscitario del gobierno de Kirchner, el apoyo que le dio Bielsa, el tema, como está en la foto, ¿no? El tema de poder parar un puente internacional durante casi 2 años, es una cosa inédita en la historia, no se da 2 veces, ahí hubo oportunidades políticas, pero eso trajo una cuestión que cuando uno analiza las fuentes y mira los datos y compara los conflictos, que es que se instaló definitivamente la cuestión ambiental como un asunto político, como un asunto que tiene que ver con la política pública, y les aseguro que eso en la década de los 90 no existía, no era visible, ¿no? Y bueno, otras formas de productividad de los conflictos. Una muy importante tiene que ver con el conocimiento. Es importante reconocer que en esas asambleas, en esos foros, se producen discusiones sobre el conocimiento que nos proveen los estudios de impacto ambiental o los estudios a veces muy herméticos y tardíos que nos dan los organismos que tienen que autorizar los emprendimientos, que nos dicen acá no pasa nada, esto no es peligroso, respecto de otras fuentes de producción de conocimiento que establecen los colectivos. Las encuestas que les hablaba antes de las madres, la creación de foros. Recuerden, en Gualeguaychú había 4 comisiones que produjo durante 4 años un montón de información que está disponible. Gracias a la lucha de Gualeguaychú, el primer estudio de impacto ambiental que se había hecho para ENSE fue designado como inviable para el caso de Botnia, y se empezó a hablar de estudios de impacto ambiental acumulativo. No es lo mismo poner 2 plantas de celulosa que poner 3, que armar un polo celulósico. Hay una discusión sobre el territorio. Segundo tema clave de las productividades de estos conflictos tiene que ver con las luchas de género, ¿no? Esto que les decía antes, la existencia de feminismos territoriales y ecofeminismos. Las mujeres, como estamos más relacionadas con la reproducción generacional de la vida, con el cuidado de la familia, con una ética del cuidado, como decía antes, somos las primeras en reaccionar, pero también somos las que estamos produciendo a nivel global y sobre todo en América Latina. Piensa en la lucha de Berta Cáceres, una activista lenca en Guatemala, en Honduras, que fue asesinada por ser guardiana de los ríos. En Máxima Acuña, una mujer que en Perú, en Cajamarca, se niega a entregar su terreno, su parcelita a la minera, y ha sido judicializada, y ha sido rodeada por el ejército y no ha dejado su casa. Como decía antes, las madres del barrio Ituzaingó Anexo. Y ahí hay otra cuestión que es clave para mirar esta discusión con qué se mira en Europa y qué se mira en América Latina, que es la relación entre el género y la interdependencia de la vida. Las mujeres, como estamos más cerca de los ríos, del agua, de los cuidados, también tenemos a veces más conciencia de que no se trata solo de cuidar la reproducción de la especie. La reproducción de la especie está asociada a la reproducción de los territorios, de lo no humano, y es el territorio mismo la base de sustentación de eso. Y tercera cuestión, y por eso así era el título de la conferencia,
son los colectivos los que hablan de lo común. No hay mucha difusión, salvo lo que conocemos mucho de las constituciones de Ecuador y de Bolivia, ¿no? En suma causa y en suma camaña, pero en Argentina, como no tenemos eso en las constituciones, ni siquiera tenemos derechos de la naturaleza, tenemos derecho al ambiente sano, pero no derechos de la naturaleza, y justamente en estas luchas donde se pone en discusión lo común. ¿Y qué sería lo común? O sea, cuando hablamos de bienes comunes, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de esos recursos que son esenciales para la vida, que no podemos entregar o no podemos negociar porque son necesarios también para las generaciones por venir. El agua, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el conocimiento considerado como un común. Piensen que en temas de semillas y de cuestiones de cultivos hay patentamiento de la vida, por eso hay una autora como Vandana Shiva que habla de la biopiratería, y por entender que eso es común, que eso tiene que quedar fuera de toda propiedad, que no quiere decir mañana hacer una revolución comunista, pero sí quiere decir que no todo puede pasar por el mercado y que si pasa por el Estado somos nosotros los que tenemos que regularlo y controlarlo, porque muchas veces el uso estatal no es suficiente. Bueno, eso que es común y que también es comunitario es algo que también está muy presente en estas luchas. Y hablando de políticas de conocimiento, una cosa que nosotros miramos mucho es esta cuestión de las controversias sociotécnicas, de cómo muchas veces en estos conflictos, los legos, pongámosle comillas, los actores que no conocen sobre temas de partes por millón, contaminantes, niveles tolerados de dioxinas en la atmósfera, todas esas cuestiones técnicas con las que nos corren, se vuelven expertos en esos temas y empiezan a discutir eso. Y cuando hay una controversia sociotécnica, como dicen Calón y Bruno Latour, lo que ahí pasa es que se abre una discusión que la técnica per se no puede cerrar, porque vienen otras preguntas. ¿Qué pasa con el agua en el largo plazo? Nos dicen que es más seguro poner un puente acá y canalizar un río allá y entubar un arroyo por allá. Está bien, capaz resuelven la inundación en los próximos 10 años, pero ¿qué pasa en 50? ¿Cuál es la vida que tiene ese recurso per se? Esas controversias alimentan discusiones que son más amplias, discusiones de aire libre, dicen estos autores, que permiten justamente contrastar con esos círculos herméticos en los que se toman las decisiones sobre el ambiente. Y también en esos procesos de aprendizajes hay algo que el grupo de Martínez Alier, que tiene un hermoso trabajo de relevar todos los conflictos ambientales en el mundo, llaman el vocabulario de la justicia ambiental. Conceptos que no fueron inventados por la academia, que vienen de las luchas sociales y que dicen mucho en esta discusión sobre lo común. Algunos ejemplos no los voy a desarrollar. El que puse antes del racismo ambiental, desarrollado por los movimientos de justicia ambiental en Estados Unidos. Epidemiología popular, esta idea de que hay investigaciones en torno a la salud que consideran variables mucho más amplias que la epidemiología tradicional, que si no puede medir, ahí deja el estudio, y que considera también causalidades, responsabilidades. Soberanía alimentaria, que es una discusión muy fuerte con los organismos internacionales que nos hablan solamente de seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria tiene que ver con el derecho de las personas a comida sana, culturalmente apropiada y de producción sustentable. Es el derecho a definir los propios sistemas agrícolas. Ogonizar, yasonizar, que es muy bonito porque es una cosa de África, de los Ogoni, que han sido asesinados por las petroleras para quedarse con el territorio, o el Yasuní, que es una zona de reserva del Amazonas en Ecuador, donde la gente que dice yasunizar, ogonizar, es generar moratorias de recursos, dejemos de extraer, porque si seguimos extrayendo, primero que todos los combustibles fósiles son los causantes primarios del cambio climático por las emisiones que producen, pero también implican desaparición de comunidades que viven en esos territorios. Y bueno, y también, acá está el Sumacaxay, pueblos fumigados, que aparece en esta literatura de derechos de conocimientos producidos de las bases. Bueno, sobre visibilización de las luchas de género ya les conté. Sobre los comunes, entonces, como decíamos, son ámbitos y espacios del entorno natural y social de los que depende la subsistencia y la seguridad, pero también son ámbitos y esferas de relaciones comunes, devienen de producciones colaborativas, tienen que ver con esta idea del buen vivir. Y bueno, y para ir cerrando, que acá me marcan, yo creo que la multiplicación de los conflictos ambientales
tanto en Argentina como en América Latina, como les he mostrado también en otras regiones del mundo, se debe tanto al aumento de la intensidad y velocidad de los procesos extractivos, cada vez más voracidad por acaparamiento de recursos, como también a intensas formas de acción colectiva que reclaman esta idea: la reparación, el derecho a ser consultado y la demanda por nuevas racionalidades en el ejercicio del poder. Son acciones colectivas que no solamente son defensivas, implican autonomía individual y colectiva, son acciones de conocimiento que no solo contestan saberes expertos, sino que también, y este es mi mensaje principal, crean nuevos saberes para la resolución de problemas comunes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Queríamos tener un tiempo para abrir el espacio a preguntas y un poco por ahí con la idea que pensábamos inicialmente, a ver quién de los grupos puede hacer una lectura de las conclusiones que sacaron el grupo a la luz de las explicaciones y experiencias que ha traído Gabriela acá a compartir con nosotros. También puede ser una simple pregunta, totalmente, dijimos. Sí, bueno, antes que nada, infinitas gracias por estar acá entre nosotros. Y bueno, sí, capaz que hay algunos compañeros que vienen, que nos volvemos a ver las caras. Casualmente, hoy a la mañana lo encontraba Carlos Manesi, con el que en algún momento formamos parte de la campaña Paren de Fumigar, junto con el Grupo de Reflexión Rural y el CEPRONAT, ya hace casi 10 años de esa lucha, y una de las cosas que muchos de estos compañeros aprendimos porque aparte fue un aprendizaje que nos permitimos en la construcción esta colectiva frente a una ausencia de un Estado que estaba muy cómodo cuando el pueblo no sabe organizarse. Entonces, frente a estas asimetrías y ante esta crisis, sobre todo civilizatoria, que capaz que en Argentina, yo también era muy joven, pero empezábamos a observar que había una crisis emergente y civilizatoria, teníamos que buscar alguna salida. Y por otro lado, y es hermoso, qué sé yo, de repente hacer una memoria, ¿no es cierto?, histórica, en esta línea de tiempo que has construido y encontrarnos que muchos de los actores que estuvimos en ese momento hoy nos encontramos en esto, que parecería que no hay una relación directa cuando en realidad hay una ontología social y capaz que hasta metafísica, ¿no es cierto?, que es la que nos permite seguir caminando. El colectivo, el grupo nuestro al que representábamos planteaba casualmente los conflictos del agua y de entender la complejidad del corredor biológico que significa el Paraná y tratar de entender las complejidades de las cuencas altas, bajando hasta las cuencas bajas. Y una de las cosas que sí planteamos como conclusión fue esto: aprender de las experiencias territoriales, y de la misma forma que hay experiencias donde por lo menos en Córdoba, lo conozco en el resto de las provincias, pero que sí se empiezan a manifestar el tema de los ordenamientos territoriales participativos, y hay algunas comunas que empiezan a ser sensibles, algunos municipios que empiezan a ser sensibles a estas nuevas miradas que fueron tejidas desde hace muchos años, y que tardó y costó mucho para que las autoridades municipales fueran sensibles a estos reclamos. Ver que hoy se empieza a discutir, a debatir y municipalmente cuestiones de ordenamiento territorial participativo, en cuestión de protección de bosque. Yo desconozco si hay experiencia de esto en la cuestión de protección de cuencas, pero sí nos planteábamos como conclusión dentro de nuestro grupo empezar a abrir el juego y empezar también a plantear estas cuestiones de la democracia territorial participativa, tomando las cuencas como territorios. Supongo que es como una luz guía que nos permite pensarnos de acá a 10 años, como ahora, gracias
a esta memoria que nos trasladaste 10 años antes, saber que 10 años después podremos hacer una memoria retrospectiva y entender que las conquistas de lo que tengamos a futuro van a haber sido fruto de esta planificación territorial. Así que muchas gracias y fue re lindo ver. Gracias. Tengo varias. Le voy a relacionar. Yo de grupo con él, sería una pregunta como igual. Hola, sí, disculpen, hablé muy fuerte. La consulta estaba en el mismo grupo que el compañero cordobés, cuando él hablaba planificación urbana en relación a todo el tema del recurso agua, y había una de las preguntas que hablaba justamente de algo de esto de las jurisdicciones, el dominio, los gobiernos nacional, provincial, cómo nos ponemos de acuerdo para manejar el recurso. La pregunta sería, porque la discusión fue, bueno, a partir del 94 pasan a ser de las provincias, claro, a tener la propiedad originaria, se le reconoce, lo que no significa que, por ejemplo, con el tema del agua pierdan jurisdicción, la jurisdicción nacional. La pregunta era, bueno, volvemos a un país unitario donde haya un gobierno que baje una línea en cuestiones ambientales. ¿El federalismo sirve para el manejo de los recursos? Por lo pronto vemos que no. Entonces decíamos, bueno, mínimamente no vamos a entrar en esa discusión, pero la pregunta sería si te parece que debería bajarse una línea más clara, como ha pasado en otros países, de qué queremos hacer con esos recursos y que tenga una perspectiva de aquí a 50 años. O sea, que no que cada provincia pueda hacer lo que quiera con sus recursos naturales. Bueno, buenas tardes. Me alegra muchísimo, me siento muy feliz de encontrar estos discursos que resuenan con nuestras experiencias. Pero a mí hay una cosa que nos preocupa, que cada experiencia de cada lucha que se va dando por muchas situaciones, por situaciones de territorio, por situaciones de contaminación, por situaciones dramáticas que hay en Villa Libertador, en Córdoba, por el alza de las aguas cloacales y está la gente viviendo en medio de una cuestión terrible para su salud y su seguridad. La gente se siente muy indefensa jurídicamente, es decir, como que no sabe, no se siente, no sabe a quién recurrir y evidentemente todos los estamentos estatales o de poder están rodeados de abogados y de jurisprudencias asentadas. Entonces, como hay una preocupación colectiva de conocer al menos qué jurisprudencia o qué ley o qué justicia los respalda y hasta dónde, digamos, cuando vemos que es insuficiente, podemos luchar para tensarla y avanzar más. ¿Alguna pregunta? Hola, mi español es muy malo, porque voy a tentar, ok? ¿Puedes hablar un poquito? Passa, ui, boa, maravilha, ótimo. A Argentina assinou um acordo da ONU relativamente aos ODS, certo? Todos estes pequenos problemas pequenos grandes problemas que temos tratado ao longo deste Congresso relativos à sustentabilidade, encontram a sua resposta nas metas que estão para cumprir em cada um dos ODS, certo? Que estivemos no encontro de 3 dias e o tema dos ODS não foi tocado, quando eu acho que ele está... O tema del Nordeste? De ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quando eu penso que toda esta matéria tem metas claras e definidas ao longo do tempo, já com um horizonte temporal bastante claro, e as respostas penso que se podem encontrar aí se conseguirmos conjugar os objetivos da Argentina ou de outro país, se conseguirmos conjugá-los e encaminhá-los na direção das metas que estão definidas pelos ODS, eu penso que o caminho fica muito mais fácil. Daniela, ¿no?
Hola y muchas gracias por esta interesante exposición. Me pregunto si el precedente del problema binacional que aconteció entre Uruguay y Argentina podría haber existido, digamos, un mecanismo que ya queda de importancia para conseguir solucionar otros problemas a nivel de Cono Sur de América, especialmente con lo que está aconteciendo con Chile. Desde que Chile ahora recientemente firmó el TPP, el Tratado Transpacífico, digamos, se condenó, entre comillas, a muerte en relación con un montón de cosas de proteccionismo ambiental. Ya años atrás se consiguió parar el tema de Pascua Lama entre la frontera cierto chileno-argentino. Y ahora que estoy escuchando y que escuché con mucho gusto saber que en Mendoza están consiguiendo, digamos, controlar el tema de la explotación minera. ¿Existe algún instrumento que permita, digamos, hacer que a partir de una consecuencia que podría afectar a Argentina, poder parar algunas cosas que están un poco sin retorno en Chile aconteciendo? Hola, gracias por estar acá. Hoy estuvimos en la mesa de cambio climático y municipios y se suscitó la discusión si la sustentabilidad la tiene que brindar los municipios y al pueblo tiene que llevar la sostenibilidad a cabo para que haya en conjunto acciones concretas y valederas. Y llegamos a la conclusión que lo más importante es mantener estas redes de comunicación, de enlace y de trabajo en conjunto, de la multidisciplinariedad. Y básicamente salió al final de la charla, y creo que fue lo más importante de todo, que sin amor no puede haber territorio, porque es lo que sostiene las acciones de todos. Y yo vengo desde Córdoba y venimos trabajando mucho desde el territorio, que ya hemos visto varios de los conflictos que hay allá, y lo más difícil de todo es mantener en el tiempo estas interrelaciones, y sobre todo desde abajo, desde el territorio, desde el pueblo, desde la sociedad. ¿Cómo hacemos para mantenernos en pie todavía con estos grandes que vienen y nos aplastan? Entonces, bueno, esa es básicamente mi pregunta. Bueno, lo tuyo fue más un comentario, ¿no? Pero me pareció interesante esto de la progresión hacia los temas territoriales y de Cuenca. ¿Ustedes son de Córdoba? Sí. Porque hasta donde yo conozco hay una experiencia extraordinaria con el tema de la ley de bosque, ¿no? Sí. El año pasado hicimos un evento que vino Laura Santos, que es una genia, y ahí a partir de la discusión de la ley de bosques, que lo que se quería ordenar territorialmente era un desordenamiento, las redes empezaron a armar sus propias cartillas y su propio material de difusión. Y luego eso, cuando pasó a haber este conflicto por el camino vial de la zona de autovía, exactamente, empezaron a hacer una confluencia entre bosques y cuencas, que en realidad es lo mismo, ¿no? La protección del bosque implica la protección de la cuenca. Y en Buenos Aires hay una experiencia que ya tiene muchos años, que es Reconquista Riachuelo, Río de la Plata, pero que sin embargo va bastante desconectada de lo que pasa con el riachuelo, que es el drama nacional. ¿Qué ha pasado con el caso del riachuelo? Y se conecta con la pregunta que me hacían allá. La demanda original que se llevó a la Corte Suprema de Justicia fue de vecinos afectados por contaminación con plomo en Villa Inflamable. Pero el caso se procesó, según la Constitución Nacional, por derecho al ambiente sano, que es un derecho colectivo. Entonces, en esa causa judicial está todos los que viven en la cuenca. La cosa ha avanzado y ha retrocedido, pero no se ha hecho justicia con los que viven en Villa Inflamable. Entonces ahí también hay grandes problemas de reconocimiento de quiénes son, se los toma en cuenta en términos de derechos y quiénes no. Sobre el federalismo, sí, con la Constitución del 94 lo que dice es que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales. Pero a su vez, la Constitución del 94 habla de leyes de presupuestos mínimos, que no es porque es plata, es mínimos pisos de protección ambiental. Se supone que eso se tiene que combinar, que es alguna combinación entre no sacarle a las provincias el dominio originario, pero no dejar librado a cada provincia para que sea una competencia por bajar protección ambiental, cosa que nos pasó en los 90. Entonces, a veces muchos discursos muy encendidos de la autonomía federal
lo único que buscan es desregular y hay que tener mucho cuidado con eso. Me sonaba eso la discusión que tenían hoy entre cómo lo veían en Córdoba y cómo lo veían en Entre Ríos. Un aporte jurídico tal vez a esa pregunta tiene que ver con que si bien el dominio originario es de las provincias y esa es la regla, tiene algunas excepciones que incluso están contempladas en la Constitución Nacional, que son la regulación que dan los códigos civiles, que las dicta el Congreso de la Nación, y en los casos de recursos interjurisdiccionales, como en el caso del Río Paraná. Y en esos casos sí es la legislatura nacional la que debe regular eso. Y obviamente los presupuestos mínimos, como dice Gabriela, es el piso de protección que también es la disputa que se da en el COFEMA actualmente para la regulación de muchos de los recursos que tenemos, humedales, evaluaciones de impacto ambiental. Hoy son temas que están parados, digamos, en la discusión justamente por la disputa de poder que se da dentro del COFEMA. Y esas leyes, algunas salieron de abajo para arriba también, la de bosques y la de humedales. No habría sin movilización social. Sí. Hablábamos del ejemplo de Córdoba, que desde abajo salió la ley de bosques. No, eso fue un ordenamiento de una ley nacional. Pero que trabajaron muy colaborativamente, participativamente, y al final cambiaron el síntesis, el mapa y le cambiaron los colores en detrimento del bosque nativo. Entonces hablábamos que también el río nuestro para la jurisdicción nacional, compartimos provincia con muchas cuencas, pero lo que pasa dentro del territorio ya provincial de cada provincia, como la ley de bosques que no están reglamentadas, muchas o más reglamentadas, los cursos de agua propio que llevan agua a esos ríos. Nos están pidiendo que redondeemos y yo tengo varias preguntas para contestar. Por eso cierro acá, la pregunta era esa, ¿por qué no podemos hacer algo más allá de las leyes de presupuesto mínimo que garantice que las provincias, bueno, hoy festejamos que Mendoza... Pero te pedí que cerraras porque tengo que contestar 5 preguntas más y me dicen que me vaya. No es un problema de normas, porque la Constitución está muy bien, lo que tenemos que hacer es cumplirla. Sobre la pregunta ya sobre los vecinos que viven en un sitio de efluentes cloacales. Bueno, lo que pasa justamente con estos temas, y por eso para mí son de justicia ambiental, es que la población más vulnerable es la que menos acceso a la información tiene y está sometida a operaciones de desinformación. Van los funcionarios y dicen, no, esto no contamina. Va otro y dice, no, porque vamos a hacer un plan de vivienda y los vamos a relocalizar. Eso fue muy estudiado para Inflamable, por un trabajo excelente de Javier Aullero y Deborah Siston. Y ellos hablan del sufrimiento ambiental, que no es solo estar enfermo por estar en la contaminación, es estar sometido a la permanente contradicción de informaciones que no están claras, la espera expuesta, la incertidumbre. Objetivos de desarrollo sustentable. Sí, son todos acuerdos internacionales. Pensemos que cada vez que se hacen estas cosas, van representantes de los países a un nivel global y eso se negocia todo. Y después de eso se quieren hacer indicadores. Pero esos indicadores son tan abstractos y generales que no siempre responden a las problemáticas territoriales. Por eso yo insistí tanto con la escala de los problemas. Sobre Chile, bueno, tremendo. Chile es el país más extractivista de la región, tanto es así que tiene ordenamientos territoriales que hablan de zonas de sacrificio. Entonces, cuando en un país la autoridad mayor del Estado ordena el territorio, diciendo que hay territorios que son sacrificables, estamos en un problema. Y efectivamente el antecedente más interesante fue Pascualama. Pascualama se paró por un juez chileno, pero estamos en un proceso de reversión con eso. No se olviden que hace pocos días viajaron los residuos de la lumbrera a través de la cordillera de los Andes para sacarlos por el Pacífico, residuos muy peligrosos. Entonces no sé si el caso de Pastera, de Binacional, alcanza, porque si bien ese caso fue muy publicitado, los recursos que se utilizaron para establecer acuerdos entre los países no fueron buenos. Se recurrió al Tratado del Río Uruguay, que nadie quería cumplir, se recurrió al Mercosur, que siempre dijo que sí, que no, que blanco, que negro, y al final se terminó en la Corte Internacional de Justicia. Y cuando un caso va a un tribunal internacional, es muy poco lo que queda. Entonces, se podría analizar, pero más por los pendientes que por los que resolvieron. ¿Y qué más había? Sí, ¿tu nombre? Laura. Efectivamente, pero lo que uno ve cuando mira conflictos es que hay una productividad territorial en el sentido de que las personas que participan empiezan queriendo proteger lo más próximo, pero después van desarrollando aprendizajes sobre eso. Y acordate que hace 20 años nadie hablaba de cuencas y que hoy hablemos de humedales
no es resultado de la acción de los biólogos, es resultado de acción de gente que en territorios concretos quiere defender espacios del avance del mercado inmobiliario y habla de humedales. Entonces, cuando uno sigue los conflictos